Muy buenos días, todas, todos y todes. Con el gusto de saludarles en cada sesión de nuestro seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Me permito enviarle un cordial saludo a la coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur, la doctora Karen Dalina García Curiel, así como a la coordinadora del Cuerpo Académico Consolidado Estado de Derechos Fundamentales, la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, a quien les agradezco mucho su compromiso con este espacio en donde podemos socializar temas de derechos humanos relevantes y trascendentes. En esta ocasión también me da mucho gusto saludar a la doctora María Dolores Cosío Rivera y a la maestra Sara María Gómez Cosío, con quien tengo ya una amistad de muchos años y muchas coincidencias en los debates cotidianos sobre instituciones y derechos humanos. Y en este momento, bueno, que nos toca hablar sobre la erradicación de los discursos de odio en las juventudes mexicanas, creo que también coincidiremos en que es una necesidad apremiante de cara al propósito de pacificar nuestros distintos contextos sociales y de contribuir a una cultura de paz en nuestro estado de Nayarit, pero también en el hermano estado de Jalisco, así como en el resto de la República Mexicana. Mi agradecimiento, doctora Cosío, maestra Sara, por sus aportaciones a este seminario permanente en el que estoy seguro despertarán inquietudes de nuestras juventudes, pero también de todo el auditorio que nos acompaña permanentemente en este debate, en este seminario, que espero que sea para bien de nuestro ya cautivo auditorio y de allá donde pueda llegar el mensaje, estas reflexiones que seguramente despertarán inquietudes científicas, sociales, inquietudes empáticas para resolver problemas que tengan que ver precisamente con la erradicación de estos discursos de odio que no son de ninguna manera la solución para atender problemas de cualquier contexto o de cualquier índice social. Llámese el fenómeno migratorio, llámese crisis económicas, llámese crisis culturales en cualquier sentido. Definitivamente los mensajes radicalistas, los mensajes de odio que aporten a la discriminación, que aporten a apartar a nuestros sectores sociales y que vayan en detrimento de nuestra organización social, que vayan en detrimento de nuestros valores democráticos compartidos, definitivamente no son la solución. Por eso celebro el título de su intervención, doctora, maestra, sé que va a ser para beneficio de todos nosotros y con eso les dejo un cordial saludo y todo mi afecto y agradecimiento para ustedes y todo el auditorio del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Le agradecemos su intervención y de la misma forma, también como ya usted lo menciona, agradecemos la participación de la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara. Doctora, si nos dirige unas palabras, por favor. Mucho gusto, estimada Sara. En nombre del doctor Dante Aro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y del doctor José de Jesús Chávez Cervantes, secretario académico de esta misma institución, les damos la más cordial bienvenida a este seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de Paz. En primer término, quiero agradecer al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, asimismo al doctor Juan Miguel Salcedo por los esfuerzos para consolidar este seminario. Además, al cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Nayarit. Asimismo, quiero agradecer a las ponentes del día de hoy, a la doctora María Dolores Cosío Rivera y a la maestra Sara María Gómez Cosío, por este tema tan importante que nos traen a la discusión. Los seminarios permanentes sirven para generar espacios de discusión, intercambio y analizar a profundidad temas específicos, en este caso en materia de derechos humanos.
La erradicación de los discursos de odio implican un esfuerzo colectivo y de diversos enfoques con la finalidad de eliminar mensajes encaminados a motivar el odio, la discriminación, violencias en base o con características como la raza, la religión, la orientación sexual, etc. Desafortunadamente, y como apunta la Organización de Naciones Unidas, el discurso de odio se extiende por todo el mundo, poniendo en peligro la paz mundial. Así que nuevamente muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y cedo de nueva cuenta la palabra a Sara Tapia. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctora Karen Dalina García Curiel. Y sí, por supuesto, también saludamos la presencia, como en cada reunión mensual, del secretario ejecutivo de este organismo defensor de los derechos humanos para el Estado de Nayarit, el doctor Juan Miguel Salcedo Rosales. Y ahora, con el permiso de todas nuestras autoridades, haré la presentación de nuestras distinguidas invitadas especiales. La doctora María Dolores Cosío Rivera es doctora en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco. Es maestra en Derecho Civil y Financiero por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara y ha realizado estudios sobre metodología de la comparación jurídica en la Universidad de Bolonia, Italia. Es docente e investigadora de tiempo completo, titular C de la Universidad Autónoma de Nayarit en el nivel licenciatura y posgrado. Cuenta además con un reconocimiento de perfil PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT. Además, es coordinadora del Cuerpo Académico de Derecho Constitucional Local, consolidado ante PRODEP de la Unidad Académica de Derecho de la misma universidad. También es coordinadora, autora y coautora en distintas obras, tanto en libros como en revistas, con editoriales de alto prestigio del ámbito nacional como internacional en temas de seguridad pública, derechos humanos, energía eléctrica, derecho constitucional, derecho turístico y derecho ambiental, así como ponente en congresos nacionales e internacionales. De la misma forma, me permito presentar algunos puntos que destacar de nuestra siguiente ponente del día de hoy, la maestra Sara María González Cosío. Es licenciada en Derecho con mención honorífica de excelencia por el TEC de Monterrey. Realizó su experiencia internacional en una universidad en Dinamarca y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en colaboración con el TEC de Monterrey en San José, Costa Rica. Es maestrante en Derecho Constitucional y Amparo, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos y la construcción de paz. Es poseedora del Premio Estatal de la Juventud Nayarit 2023 en la distinción de aportación a la cultura política, a los derechos humanos y a la democracia. Es autora y coautora de capítulos del libro y revistas nacionales e internacionales, fundadora y coordinadora de los proyectos Juventudes Amplificadoras de Paz y Observatorio Mujeres, Paz y Seguridad. Cuenta también con una vasta experiencia profesional en la Organización de Estados Americanos en la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, entre muchas otras encomiendas que realiza y forman parte de su trayectoria y desarrollo profesional. A ambas, muchas gracias por aceptar la invitación y le cedemos el uso de los micrófonos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la presentación y gracias por la invitación al doctor Carlos Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Nayarit, al doctor Miguel Salcedo Rosales por esta invitación a participar en este importante seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, así como a todos los involucrados en organizar este mismo evento. Bueno, quisiera compartirles un poco de lo que hemos estado trabajando en materia sobre todo de este tema que nos ocupa el día de hoy, la erradicación de los discursos de odio en las juventudes mexicanas. Quisimos hacer un contexto un poco general
incluso no era la intención de enfocarnos directamente a las juventudes mexicanas, pero sí quisimos retomar y hablar un poquito del contexto jurídico mexicano alrededor de este tema. Y bueno, existen una serie de factores que nos ha llevado al estudio de esta temática y sobre todo la maestra Sara Gómez Cosío, quien de alguna manera algunas de las experiencias y trabajos que hemos estado realizando en conjunto nos han llevado a conectar con este tema en particular. Y bueno, quiero también hacer la presentación y decir que no solamente es este tema en particular, sino ya lo decían ahorita al presentarla a ella, el tema de la amplificación de las juventudes amplificadoras de paz va muy de la mano con el trabajo que se realiza y que se expondrá en esta sesión. Y bueno, muchas gracias a todos los involucrados por esta invitación y bueno, espero sea de provecho para todos los que participan en él. Sara Gómez, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Cosío, y nuevamente agradecer a los organizadores por permitirnos compartir estos trabajos de investigación que nutren y sobre todo que también tienen la perspectiva de las juventudes en torno a la erradicación de los discursos de odio y la promoción de la cultura de paz. Bueno, cuando hablamos de discursos de odio, no es algo que exageramos ni caemos en lo políticamente correcto, es reconocer que hay palabras que excluyen, que humillan y que vienen a perpetuar entornos y estigmas, ¿no? Vienen a acentuarlos un poco más. Para la juventud mexicana, estar inmersos en constante violencia e inseguridad, en donde el rol de las juventudes únicamente es visto, ya sea como víctimas o victimarios, viene a impedir cultivar y generar esos espacios de diálogo y reflexión que den paso al establecimiento de la cultura de paz y de percibir a las juventudes como agentes de cambio. Es entonces que se implementa una pedagogía de la esperanza en México, en donde la formación sea vista como desde una perspectiva diferente, en donde se puede generar la construcción de convivencias sociales, van a generar un sistema legal y unas políticas públicas que subsecuentemente van a venir a cambiar el sentido en que nosotros nos conformamos como comunidad. Entonces es importante también mencionar que los discursos de odio suelen tener un aumento durante los procesos de elección, en el caso mexicano, lo cual fue constatado por la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que después de los resultados de las elecciones de junio del año pasado, en donde se eligió por primera vez a una presidenta mujer, ¿no? Que dirigía la política del país, pues hubieron diferentes discursos de odio según el violentómetro que tenemos actualmente y que generalmente vino a generar esta fragmentación social e inclusive pues que se percibía de la misma manera ciertos discursos relacionados con la porofobia, ¿no? También es importante resaltar que en estas elecciones que se tuvieron este 1 de junio relacionados con, a causa de, pues, la reforma judicial, pues también estuvieron con discursos de odio ya sea a ciertos candidatos o inclusive, pues, se veía plasmado dentro de las boletas electorales, ¿no? Entonces, es importante hacer mención de esto porque según el índice de conflictos elaborado por el Women Conflict Location and Event Data, México viene a ocupar un lugar preocupante, ya que se han registrado niveles de conflictos clasificados como extremos en 2024, situándose solo por detrás de Palestina, Myanmar, Siria, en donde la violencia no solo afecta a la población civil, sino también refleja una creciente fragmentación de grupos armados, lo que lleva a considerar a la violencia del narcotráfico y crimen organizado como bien ya en la seguridad y en la gobernabilidad del país, lo cual también se ve reflejado dentro de lo que ha estimado el Grupo Interdisciplinario Institucional, perdón, de las Naciones Unidas para la Extinción de la Mortalidad Infantil, quienes concluyeron que la mortalidad
juvenil en México ha ido en aumento desde el 2006, cuando se empezaron a implementar todas estas políticas, por ejemplo, o estrategias como la guerra contra el narcotráfico, siendo el homicidio una de las principales causas. Además que de los delitos por los que han sido detenidos los jóvenes han sido más bien, bueno, han estado relacionados con la aportación de armas, cartuchos, explosivos, narcomenudeo y tráfico de drogas. Pero entonces, a partir de todo este panorama tan, de alguna manera lo podríamos ver catastrófico, ¿de qué manera o en qué momento nosotros empezamos a hablar de los discursos de odio? Bueno, siempre que vamos a examinar la materia de los discursos de odio, va a ser un equilibrio delicado entre dos principios. Por un lado, vamos a tener la igualdad y la no discriminación, en donde la expresión siempre debe de estar calificada, en donde se verifique fehacientemente si se garantiza, perdón, el disfrute por la igualdad de los derechos humanos. Y por otro lado, vamos a tener el derecho a la libertad de expresión sin fronteras. En este sentido, cuando se comienza a analizar el discurso de odio en el derecho internacional de los derechos humanos, nos vamos a dar cuenta que el derecho internacional no viene a proteger en sí, a través de las distintas convenciones, el discurso de odio como tal, sino viene a proteger aquella incitación que venga a traer como consecuencia la discriminación, la hostilidad o la violencia, en donde estas expresiones ofensivas ya pueden suponer un riesgo o una amenaza para los demás. Eso desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Si nos vamos a la historicidad y qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, nos vamos a dar cuenta que este tema no es algo tan novedoso como lo podríamos considerar, sobre todo ahora por las redes sociales, que es más común estar viendo estas expresiones de discurso de odio, sino ya es algo que se comenzaba a hablar desde mucho tiempo atrás. En 1977 fue el mismo Consejo de Europa quien emitió una recomendación en donde buscaba definir qué es el discurso de odio, que esta expresaba que era toda forma de expresión que se difunde, incita, promueve o justifica el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basados en la intolerancia. Sin embargo, si nos retomamos nuevamente en las estrategias y el plan de acción de las Naciones Unidas de 2019 sobre el discurso de odio, vamos a ver que este es definido como aquella comunicación que busca atacar o utilizar un lenguaje peyorativo o discriminatorio con referencia a un grupo de personas, a una persona o un grupo en función de quiénes son, es decir, en función de su religión, de su etnia, de su nacionalidad, de su raza, de su color, de su ascendencia, de su género u otro factor de identidad. Al final de cuentas, lo que nos va a venir a decir el derecho internacional es que no existe una definición como tal de discurso de odio, porque a lo largo de los diferentes contextos que tiene cada estado y de las diferentes identidades, es justamente que provoca que la propia definición dentro de los contextos locales llegue a ser más casuístico, inclusive dentro del derecho internacional. Siendo entonces que por ello nada más dentro de las convenciones se mencione más acerca de la incitación o de la discriminación y no se haga tanto énfasis en ello. El mismo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, es el que puso estas estrategias y comenzó a hablar de los discursos de odio porque consideraba, y lo cito, que el discurso de odio ha sido un precursor de crímenes atroces, incluido el genocidio desde Ruanda hasta Bosnia y Camboya, y que inclusive dentro de las mismas redes sociales pues ha ido en aumento. De hecho, si recurrimos a lo que es la pirámide de odio, nos vamos a dar cuenta que siempre todos los actos atroces o las bases como para que se pueda generar, digamos, ya un umbral mayor, que sería el genocidio, siempre va a ser a base de la creación de estereotipos, desinformación, diferencias, estigmas, discursos de odio justamente involucrados. Siendo entonces que en 2014 justamente se elabora un marco para el análisis de cuáles son las causas de los crímenes atroces, ¿no? Y a través de ellos se vieron diferentes procesos históricos que reforzaban pues esta promoción de los discursos de odio y también que existían factores desencadenantes.
pero donde vieron nuevamente, al igual que la pirámide de odio, que había una coincidencia en estos factores de riesgo, era justamente la retórica incendiaria, las campañas de propaganda y el discurso de odio. Que en campañas de propaganda quise hacer un pequeño paréntesis porque, por ejemplo, en las lecturas o cuando recurrimos a autores como Octavio Paz, justamente él tiene una lectura que habla acerca de la Malinche, ¿no? Él justamente hace referencia de lo cuidadoso o lo peligroso que pueden ser cierta propaganda, ¿no? Difundida, ¿no? Y que a veces promueve que los grupos señalen a ciertos otros grupos, pero que luego vayan por ellos mismos, ¿no? Entonces, hace como esta referencia a la importancia justamente de erradicar ese tipo de discursos de odio, pero me parece interesante verlo desde unas lecturas que vienen de años anteriores y no tan recientes, ¿no? Realmente, cuando ya empezamos a ver las convenciones, en la Convención para la Organización del Delito de Genocidio, que es 1948 y bien las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, pues ya se comienza a hablar que el genocidio pues, puede tener lugar tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Y es entonces que los estados se deben de comprometer a tomar medidas necesarias para poder prevenir y en su caso castigar en caso de que se lleguen a dar estos posibles delitos. Por otra parte, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ahí se empieza a considerar penalmente responsables y susceptibles de castigo a todo aquel que incite, ya sea directa o públicamente, a otros a cometer el genocidio. Nuevamente, en esas definiciones volvemos a tener la clave de si no se define como tal el discurso de odio, sí comienza a haber una palabra clave que es la incitación. Por otra parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965 ya viene a establecer la prohibición de la propaganda y la difusión de ideas e incluso de autoridades que promuevan pues la discriminación y la difusión de ideas racistas. Y por otra parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es otro instrumento que también va a venir a hablar acerca de la prohibición de la apología del odio, cuando también se constituye a través de la incitación, discriminación, la hostilidad o la violencia. Otro de los instrumentos que también es importante mencionar es la Convención de Derechos Humanos, que pues también viene a prohibir esta apología e incluye la incitación, la prohibición contra la incitación de la violencia anárquica. Y es entonces, dentro de todo ese marco de los derechos humanos, que también existe un conflicto o el derecho internacional entre, bueno, qué es la libertad de expresión y a quiénes podemos catalogar que entren dentro de esta incitación, ¿no? Porque hablan del conocimiento, pues, previo para poder expresar y poder catalogar si existe o no un discurso de odio. A partir de ello, sobre todo, vamos a ver que todas las cortes internacionales vienen bueno, la Corte Internacional y las Cortes regionales vienen a rescatar lo que promueve principalmente pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo séptimo pues se va a hablar de que todos son iguales ante la ley y tienen derechos sin distinción, derecho igual protección de la ley, todos tienen derecho contra la discriminación que infrinja contra la provocación de la discriminación. En general se van a venir hablando de diferentes categorías y diferentes márgenes. Ay, voy a dejar de compartir y ahorita vuelvo a compartir. En general se van a venir marcando diferentes márgenes para poder calificar ello. Inclusive también nos vamos a remontar al artículo 19 que va a hablar justamente de la libertad de expresión y de opinión. Entonces, sobre esas bases es sobre las que se va a cimentar la prohibición digamos, el cuidado por parte de los estados de los discursos de odio. Entonces, cuando el discurso de odio no llegue a alcanzar este umbral de incitación, es algo que el derecho internacional no le va a exigir a los estados que los prohíban.
Es decir, siempre debe de alcanzar este umbral en el que se muestre que hay una incitación al odio que puede poner en peligro la seguridad nacional, que puede llegar a discriminar a ciertos grupos, en donde entonces ya vamos a estar teniendo esta exigencia por parte del derecho internacional de los derechos humanos para que los estados lo prohíban. Mientras no se extienda a ese umbral, no será algo que sea materia del derecho internacional. Las limitaciones que tiene el derecho a la libertad de expresión y por lo cual algunos consideran que puede llegar a existir un choque es que justamente estas expresiones deben ser cuando estas expresiones, perdón, siempre deben de ser lícitas y necesarias para poder proteger los derechos humanos de otras personas, buscar preservar el orden público y también pues la seguridad nacional. Cuando no tengamos alguno de estos elementos, es entonces o cuando alguno de estos elementos, digamos, se ve afectado, es entonces que vamos a estar frente a un discurso de odio y con ello no es que exista una afectación al derecho a la libertad de expresión. Dentro de las iniciativas internacionales que se han promovido justamente para dar mayor claridad a la definición de discurso de odio, que es una de las causas por las cuales siempre existe esta complicidad entre, no, pues tengo el derecho a la libertad de expresión y me debes de dejar manifestarme de tal o cual manera, es justamente que han sido inclusive ONGs como es Artículo 19 que han promovido diferentes principios que buscan dar o esclarecer este término, como fueron los principios de Camden sobre la libertad de expresión y la igualdad. Aquí estos principios son 12, unos hablan acerca del derecho a la réplica, justamente el derecho a poder expresarse sin fronteras dentro de los medios de comunicación, pero también rescatando su principio número 12, habla acerca de la incitación al odio y lo define como que todos los estados deberán aprobar legislaciones que prohíban cualquier promoción del odio nacional, racial, religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. E inclusive dentro de ese mismo principio ya comienzan a definir qué consideran por incitación, qué consideran por odio, qué consideran. Entonces vienen ciertas definiciones que ayudan a las cortes regionales a poder asentar y poder considerar frente al caso en concreto si se está en un discurso de odio o si se está violentando o si no es así y en su caso si se resolviera de otra manera se estaría violentando la libertad de expresión, ¿no? Por otro lado, tenemos otras iniciativas como es el Plan de Acción de Rabat, que fue justamente, pues, uno de los grandes propulsores fue la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2012, que justamente se aprobó pues en Rabat, en Marruecos. Y este plan lo que viene a hacer es una recomendación y que para que se realice una prueba de umbral que va a constar de 6 parámetros para poder decidir en qué, bajo el contexto específico, si se está o no en un discurso que venga a incitar al odio. Entonces, los 6 parámetros son contexto social y político, la categoría del hablante, la intención de incitar a la audiencia contra un grupo determinado, el contenido y la forma del discurso, la extensión de su difusión y la probabilidad de causar daño, incluso de manera inminente. Por otro lado, y que es el más reciente que venía comentando anteriormente, es la estrategia y plan de acción de la ONU sobre el discurso de odio de 2019. Las Naciones Unidas y justamente el mismo secretario general hacen esto en respuesta al aumento de los niveles de odio, xenofobia y racismo a nivel mundial. Entonces, este plan tiene un método doble. Uno busca abordar cuáles son las causas profundas y por otro lado permite dar respuestas eficaces por parte de la ONU al impacto de las sociedades con base a estos discursos, ¿no? Para poder erradicarlos. También existieron otras estrategias que surgieron post pandemia justamente por la creciente promoción de los discursos de odio a través de las redes sociales, en donde era muy fácil que se viralizaran ciertos contenidos y justamente digamos, el eje fundamental de lo que tenían esas publicaciones, pues fueran promover discursos de odio.
Por otro lado, y es importante porque retomamos que cuando hablamos del discurso de odio a nivel internacional siempre va a ser más casuístico, que justamente cuando lo aterricemos al derecho local nos vamos a dar cuenta que es algo similar porque no se tiene una definición como tal de discurso de odio. Vamos a ver que la Corte Suprema de Chile en su caso tuvo un fallo en donde una persona que era un diputado, Johannes Kaiser, subió un video a YouTube en donde a través de esta figura, como dijéramos, del negacionismo, ¿no? De esta retórica, él mencionaba que pues justamente no era cierto que había habido una dictadura en Chile. Ante esto, una de las hermanas de una persona que fue, bueno, que desapareció a causa de la dictadura, pues como víctima acude ante esta corte para solicitar pues que el diputado bajara ese contenido de YouTube. Justamente ahí otra vez se volvió a anteponer que tengo el derecho a la libertad de expresión, que esto y aquello relacionado justamente con que el contenido de ese video, pues al final venía siendo también de discurso de odio. A través de ello es que se hace un test de legitimidad. En este test de legitimidad, lo primero que se va a poner para poder medir si se estaba o no en un discurso de odio y si se le estaba o no violentando su derecho a la libertad de expresión, era la restricción al derecho, que debe de estar prohibido por la ley, si había una ley que lo prohibía. Luego, al fin debe ser legítimo y pues al final debe ser necesario en la sociedad democrática, ¿no? Para que pueda existir esta participación por igual y que no cause daños a sus derechos. También ahí, dentro de ese último punto, entra del test de proporcionalidad, es decir, medir si sí o si no es posible dejar este video, digamos, para que exista un diálogo, un debate. Sin embargo, se veía que el contenido del video justamente hablaba acerca de pues la no presencia o que nunca existió una dictadura en Chile y por ello también hablaba sobre todo del caso de la localidad de Pisagua, en el sentido de que no había cierto que había habido desapariciones, ¿no? Entonces, pues la Corte Suprema de Chile recurrió a este test de legitimidad. Por otro caso, por otro lado, tenemos el caso de Robert Fauson versus Francia, que este es un dictamen que emitió el Comité de Derechos Humanos, emitido bajo el tenor del párrafo cuarto del artículo quinto del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en donde nuevamente el Comité de Derechos Humanos retomó justamente lo que fue el test de legitimidad, en donde ellos en este caso tenían la ley Causot. Y esta ley justamente hablaba de ellos prohibían cualquier manifestación en donde se mencionara algún delito, perdón, la inexistencia del holocausto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hizo Robert Fassum fue decir justamente que no es cierto que habían existido cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, justamente es a través de este test de legitimidad, pues, que verifican estas cuestiones para poder considerar, pues, que esta persona estaba cayendo justamente en un discurso de odio y poner una sanción al respecto. Además, es interesante ver mucho este caso porque esta persona era un entonces, justamente es importante también retomar los discursos de odios vistos desde el panorama político y desde quién los emite, justamente si nos retomamos los principios de Rabat, porque ellos tienen una doble corresponsabilidad a las figuras políticas. Y esto todavía se ve aún mayormente acentuado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde ellos tuvieron un caso que fue Sánchez versus Francia, justamente otra vez un caso francés, en donde se consideraba que había una violación al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo que pasó con el señor Sánchez, Sánchez es que él también era un diputado o un político, ahorita no recuerdo muy bien, que hace una publicación en su muro de Facebook. Y no eran los contenidos de esa persona en sí, sino eran contenidos de las otras personas que lo siguen a él, quienes estaban publicando diversos discursos de odio. Y estos discursos de odio, lo que hizo la autoridad francesa fue, oye, te voy a imponer una multa
porque dentro de tus redes sociales estás promoviendo que existan este tipo de comentarios antisemitas, diferentes, pues, que tienen contenido de discurso de odio. Al final de cuentas, él acude ante el Tribunal Europeo con la finalidad, pues, de interponer un recurso y decir, oye, me están violando mi derecho a la libertad de expresión, porque además yo no publiqué nada de ese contenido que tiene que ver con esos contenidos antisemitas, porque son justamente quienes me siguen los que lo están comentando, y ahí también se manejaba otro caso de la responsabilidad. Oye, ¿qué tantas implicaciones tengo yo entre las personas que publican o que hacen comentarios a mi post? Es entonces que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se va un poquito más allá de lo que es el test de la proporcionalidad y agrega una cuestión que son las redes sociales, en donde uno va a calificar a este señor Sánchez como una figura política y que y por ello tiene cierta corresponsabilidad también de manejar el debate que existe dentro de las redes sociales. Además de poner una pauta interesante porque menciona que las redes sociales son un espacio donde justamente se da una mayor promoción a los que serían los discursos de odio y pues ahí es donde se hace el diálogo. Entonces justamente pone eso en énfasis para poder establecer la responsabilidad que tiene él. Entonces pues obviamente su recurso no prosperó. Bajo ese aspecto, lo que es el Centro Ana Frank y la Casa Ana Frank y el Centro Ana Frank de Argentina para América Latina han establecido la importancia de poder visualizar dentro de cualquier contexto la existencia de cuatro roles cuando se está en situaciones de violencia y discriminación. Un rol, pues, que cotidianamente conocemos es la víctima, el victimario. Otras personas van a ser el observador, que son observadores pasivos, aquellos que ven que está ocurriendo la agresión, pero no hacen nada. Es justamente más o menos lo que también pasó en este último caso que mencionaba versus Francia, porque retoman esta parte de que tú como político y como observador tenías que hacer algo para poder manejar esta discusión que se estaba generando en redes y la promoción de estos discursos. Por otro lado, tenemos otro rol que es el rol del protector. El rol del protector es aquella persona que activamente hace algo para poder cambiar esa situación o si no se encuentra posibilitada para hacer algo, va con personas que sí tengan esa facultad para que puedan intervenir y poder impedir o poner un alto a esas situaciones de violencia y discriminación. Por lo tanto, después de ver cuál es el panorama del derecho internacional, nos encontramos pues que el discurso de odio va a ser un discurso ofensivo que siempre debe ser dirigido a un grupo o un individuo que viene a atacar o utilizar un lenguaje peyorativo que se encuentra enfocado en factores de identidad, que tiene que poner en peligro la paz social para que entonces sí sea considerado por el derecho internacional y entonces también ser considerado que viene a afectar la esfera de alguien más con los factores de identidad para entonces tener como resultado la existencia de una discriminación y violencia y entonces poder recurrir a los convenios internacionales o a las leyes internas, ¿no? O a la legislación nacional. Por una parte, tenemos la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y por otra, distintos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales la doctora Cosío va a ahondar. Muchas gracias, Sara, por compartirnos todo lo que es el contexto en el ámbito internacional de este tema que nos ocupa esta mañana. Y bueno, la importancia de retomar aquí la pregunta de investigación, cómo influyen los discursos de odio en las juventudes mexicanas. El Instituto Mexicano de la Juventud establece que una persona es considerada joven y oscila entre los 12 y 29 años. Estamos dando el contexto de quiénes consideramos jóvenes, ¿no? ¿Hasta qué edad? Y bueno, tenemos que saber que las juventudes mexicanas es un rango importante donde los jóvenes se encuentran de alguna manera en ese proceso vulnerable y donde también es parte de
una sólida formación de valores en la que la cultura, por un lado, y la educación están de la mano con este tema que nos ocupa, sobre todo la influencia que pudiéramos tener para algunas situaciones relacionadas, por ejemplo, con actividades que pueden detonar en temas de violencia, incluso agresión física y directa, incluso con las propias personas. Y bueno, van a ser un poco de los temas de los que vamos a hablar, pero también relacionado con el contexto y marco jurídico que nos ocupa, sobre todo el tema del fundamento constitucional de esta ley que menciona la maestra Sara, ¿verdad? Y bueno, algunas leyes y programas que el propio Estado mexicano ha incursionado en temas sobre la no discriminación, pero también que abocan un poco este tema que nos ocupa, ¿no? Existe el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación del 2019-2024 del CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º, párrafo 4º, y la Ley para Prevenir y Sancionar la Discriminación, y así también el programa de Tequios del INJUVE, que de alguna manera trata de rescatar algunos espacios para mejorar sobre todo estos ambientes en los que los jóvenes se encuentran de alguna manera participan para rescatarlos, pero también que son lugares donde pudieran ellos darse cuenta que, y esto lo hago retomando un poquito un tema y un capítulo del libro que tenemos en el de la seguridad pública en los sistemas jurídicos mexicanos, que también les hablaremos un poquito de ello, en donde el doctor Alfonso Nambo rescata el tema de los cristales rotos, ¿no? Una teoría de los cristales rotos, en donde si los espacios en los que nos desarrollamos, en los que convivimos cotidianamente, pues de alguna manera, si no los mejoramos, pues van a inducir precisamente a un espacio violento o desordenado que pues finalmente nos lleva al caos, ¿no? Y bueno, no solamente del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos vamos a ver el artículo 3º, sino fundamentalmente el tema que nos ocupa está involucrado el artículo 1º y el artículo 6º y 7º de la Constitución que ahorita haremos mención, ¿no? Primeramente, y como fundamento de la Constitución, bueno, está la ley a ver, vamos a ver, el artículo 20 que se refiere a las atribuciones del Consejo en su fracción 29 precisa la obligación de promover los derechos a la no discriminación mediante campañas, difusión y divulgación, adicionalmente que se promueven la prevención y la erradicación de los discursos de odio, en coordinación con las instituciones públicas del sector privado, en organizaciones de orden civil. Y de igual manera menciona el artículo 20 en su fracción 32 que establece como atribuciones la de elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias y el discurso de odio. Pero quiero hacer mención que no hay una definición exacta de qué son los discursos de odio y mucho menos una ley que los sancione. Podemos hablar de algunas prevenciones o limitaciones que haré referencia en los artículos constitucionales siguientes, ¿no? En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 1º establece que todas las personas vamos a gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, tratados internacionales, así como parte de las garantías de su protección, su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo casos y bajo condiciones que la misma Constitución establece. Y bueno, esas normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a la propia Constitución
y bueno, lo que de alguna manera, y los tratados internacionales, perdón, en materia de favorecer todo ese tiempo a las personas de la protección más amplia. Por eso era muy importante también dentro de este tema, pues ver todo el contexto internacional del tema que nos ocupa. También mencionar que está prohibida la esclavitud. Bueno, obviamente esto lo sabemos en los Estados Unidos mexicanos, y que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho su libertad y protección de las leyes. Bueno, quiero hacer aquí hincapié y bueno, en el tema y el concepto de la esclavitud. Sabemos que allá hay unas esclavitudes modernas, pero que el hecho de que la Constitución siga previendo, ¿verdad? Esto estaba anteriormente en el artículo 2 constitucional, siga refiriendo al tema de la esclavitud, el hecho de que haya también discursos de odio y que de alguna manera incluso la palabra, los medios de comunicación o las prácticas de los seres humanos en su propia convivencia sigue pareciendo que es algo que ya no existe y se sigue dando en la actualidad, y de alguna manera la manera en que se procede o que se lleva a cabo o se desarrolla, pues nos da la certeza de que es una práctica que aún existe, ¿no? Y bueno, quedan en este otro párrafo, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, de edad, de discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra contra la dignidad humana, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Bueno, sabemos que todo esto, cuando hay algún señalamiento específico, hay una referencia distinta a la que de alguna manera hemos estado considerando, como quizás quisiera yo situarme con esta frase de normalizar la convivencia con ciertas actitudes, ciertos hechos hacia las personas, la manera de que convivimos con los demás, pudieran de alguna manera, incluso al tratar de referirnos a las juventudes mexicanas, a través de las redes sociales, poder estar cometiendo estos, si no literalmente decir que son discursos de odio, motivando a ello, ¿no? Continuamos con la siguiente. El artículo 3 en su párrafo 4 nos dice que la educación se basará al respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva. Tenderán a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentarán en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos y libertades, pero sobre todo quiero destacar esto, la cultura de la paz y la conciencia solidaria internacional en la independencia y justicia, para promover la honestidad, los valores y la mejora continua en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La cultura de la paz es clave para poder de alguna manera moderar en la cuestión formativa y llevar a cabo una transformación de la sociedad en la que pudiéramos de alguna manera erradicar aquellas prácticas o aquellas actividades que tiendan a inducir estos discursos de odio. A veces el discurso de odio, entendido no solamente, no vamos a entenderlo, perdón, como un gran, como lo dice la frase, algún discurso como tal, ¿no? Sino simplemente puede estar relacionado, ya nos lo decían al inicio de la presentación, quienes nos hicieron favor de dar inicio y de presentarse en este seminario, pues nos decían que son esas frases o esas incluso símbolos que pudieran estar induciendo, ¿verdad? No estamos hablando, les vuelvo a repetir, de una gran disertación que pudiéramos entender como discurso de odio, sino simplemente aquellos símbolos, aquellos signos, aquellas frases que pudieran estar induciendo al odio y que posiblemente nos vayan incurriendo a esas prácticas que vayan a afectar la convivencia social o
de alguna manera, no solamente de alguna persona en específico, sino incluso de algún grupo en general o incluso de toda la sociedad, ¿no? No necesariamente. La Constitución es muy clara, la afectación es indistinta que pudiera afectar a uno o a un grupo en general. Pasamos a la siguiente, sí. Bueno, por su parte, el artículo 6, que nos habla de la manifestación de las ideas, vamos, nos garantiza esta libertad. Acuérdense que todos los derechos humanos y sus garantías como tal establecen, sí, ese derecho, pero también establecen ciertas limitaciones. Volviendo al tema de que no están literalmente consagrados en nuestra Constitución el hablar de los discursos de odio, y ya lo veíamos que la ley es la única, el artículo 20, la única ley que los menciona, pero no los define. La importancia de dar seguridad y certeza jurídica. Entonces, ¿cómo pudiéramos extraer estos comportamientos sociales? Es importante, retomando un poco lo que hemos estado mencionando, destacar que el trabajo que hemos venido haciendo antes de continuar, para hacer un poquito de paréntesis con lo que hemos estado de alguna manera trabajando el Cuerpo Académico de Derecho Constitucional Local, y bueno, el tema de los discursos de odio. Les quería comentar, tenemos una obra anterior que de ella trabajan algunos de los compañeros, ¿verdad? O participan, perdón, algunos de los compañeros del Cuerpo Académico de Estado y Derechos Fundamentales, el Diccionario de la Constitución Política del Estado de Nayarit, que de ahí hicimos otro trabajo con la Constitución del Estado de Jalisco, en donde la intención de nosotros era ¿Puedo sobre hacer una todo... pregunta? Sí. Disculpe, ¿me pasa el contacto? La intención es precisamente que las palabras, que todo aquel definición o concepto que esté en la Constitución pueda tener esa cercanía, ¿verdad? Con todos, ¿no? Sea de divulgación más cercana, y que conozcamos esas definiciones o ese contexto. Entonces, quería compartirles, de hecho, trabajamos con otras, incluso con otros campus de la Universidad de Guadalajara, con estos trabajos, con la finalidad de hacer más cercanos algunos conceptos, cosa que no sucede, bueno, en este reciente trabajo que tenemos sobre el tema de los discursos de odio, donde estamos incluso llevando a cabo el proyecto de la mano del Observatorio Juventudes, perdón, proyecto del Observatorio Mujeres, Paz y Seguridad y Juventudes Amplificadoras de Paz, que este otro proyecto lo llevamos de la mano con el INJUVE del Estado de Nayarit, ¿no? Bueno, continuando entonces y retomando estos artículos constitucionales, donde les decía, la Constitución propiamente lo que nos marca, si bien son libertades, también nos marca limitaciones, y esas limitaciones no vienen propiamente definidas en estos artículos 6 y 7 constitucional, donde además el artículo 7 ya nos habla de todos estos nuevos mecanismos. Antes hablábamos que este 7 constitucional nos hablaba del derecho a la imprenta, ¿no? Ahora no, ahora ya vienen estos otros conceptos, otros instrumentos de comunicación que tenemos, que es de difundir opiniones e información a través de estos otros medios, ¿no? Radioelectrónicas o enseres y aparatos usados para la difusión de la información y cualquier otro medio de las tecnologías. Refiriéndonos a las juventudes mexicanas y tomando estas plataformas, por ejemplo, hablando del TikTok, hablando de todas las redes sociales, llámese Facebook, llámese Instagram, etcétera. Todas estas nuevas maneras de que el ser humano ha inventado, a veces yo digo, no, pareciera que es para comunicar, y en realidad es para aislarse, ¿no? Aislarse en su mundo. Dentro de esta comunicación o aislamiento, de alguna manera
tienen alguna repercusión o impacto estos, vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que ser el gran discurso, la gran disertación a través de los discursos de odio, ¿no? Sino que simplemente pueden ser señales, bueno, ya lo estábamos experimentando muy ad hoc en esta infortunada intervención, pero que pueden estar precisamente influyendo a temas de violencia, a temas incluso de que puedan repetirse patrones o de alguna manera también generar o crear una nueva cultura a la cual yo les decía hace un momento, no debemos normalizarlo. Por lo cual sí es necesario que no solamente esté en la ley, ¿no? En la ley enunciada, sino definida, y que la Constitución propiamente debería definir o incluso señalar la figura de estos discursos de odio como algo que debe limitar. Les decía, estos derechos humanos y sus garantías refieren ya ciertas limitaciones, ¿no? Y pudiéramos decir que ahí están consagradas o que están consideradas en la Constitución, pero no esboza o no refiere a todas estas nuevas prácticas que de alguna manera, nuevas prácticas, pero que ya tienen un antecedente, ya lo explicaba la maestra, la profesora Sara María Gómez Cosío en su intervención. En el contexto internacional, pareciera que el ser humano no tiene memoria, y de esto sí quisiera retomar también otras figuras que hemos estado retomando, y eso es el de generar nuestra propia memoria histórica, ¿no? Generar el poder recordar qué es lo que sucedió, ¿no? Y no normalizar los acontecimientos, ¿no? No hacerlos cotidianos, y precisamente para poder identificar cuando estamos en un acto de violencia y ponerle un alto, ¿no? Porque finalmente, ¿cómo queremos cambiar o cómo queremos hacer la diferencia y decir que somos una sociedad que va evolucionando, ¿no? En su convivencia social? ¿Cómo no queremos que haya estos actos que de alguna manera afectan al ser humano, ¿no? Desde su crecimiento. Yo decía que, y marcamos este rango de edades que nos da el contexto donde los jóvenes sí están en un rango vulnerable, pero sí también de formación de valores, en una formación donde vamos a ver, su impacto en lo corto o en corto, mediano y largo plazo va a tener un efecto en la historia de cualquier nación, ¿no? Entonces, el hecho de que vayamos cambiando conductas o mejorando conductas que puedan incurrir en en estas violencias y dejarlas de normalizar, y que no sean precisamente incitadas a través de los discursos de odio. Y acuérdense que no solamente incluso influye en los que estamos ahorita en este momento, ¿no? Sino también afecta a todo el entorno, a todos los seres vivos que conformamos este hermoso planeta, ¿no? Y que desafortunadamente se afectan otras especies incluso por causa de de estas frases o estos elementos que pudieran detonar en discursos de odio. Continuamos con la siguiente. Voy a hacer mención a algunas tesis aisladas, que por ahí más bien es una tesis aislada de un caso. Ahorita les menciono lo resuelto, y bueno, ahorita haré referencia. Es un juicio ordinario civil por pago de daño moral posible a la interpretación del artículo 1 de la Constitución. Es un amparo directo en revisión de la 4865/2018. Esto es del 30 de octubre del 2019, donde
la tesis aislada, perdón, recae de la primera sala, refiriéndonos a los discursos de odio que pueden expresarse mediante símbolos. Por eso les decía que finalmente no va a ser la gran disertación, el gran discurso, sino incluso símbolos cuyo significado deben interpretarse en cuenta el texto. La expresión de discurso de odio puede concretizarse mediante la transmisión del mensaje por cualquier medio susceptible de comunicarlo, ya sea directa o indirectamente a través de palabras, el uso de símbolos u otras formas de expresión que en un contexto determinado permitan concluir que se trata de una manifestación que promueve el odio, la discriminación y la violencia en contra de una persona o un grupo con motivo de su identidad, origen étnico, religioso, racial, cultural, entre otros. Dice, en este sentido, un tatuaje corporal visible, en principio, puede ser un medio o vía de expresión de un discurso de odio. Entonces, no podemos limitarnos a que el discurso de odio sea una disertación, ¿sí? Ya, por ejemplo, en cuestión del nazismo, simplemente el poder distinguir con un símbolo quién de alguna manera, fíjense que, y eso quiero hacer puntualizar una referencia en que las situaciones que en un momento de la vida o de la historia de las personas o de la humanidad en general pudieran en un momento estar, dicen por ahí, en una cara de la moneda y posteriormente puedan ser distintas, no puede ser totalmente la otra, ¿no? En donde quizás precisamente el discurso de hoy sea en contra de tal o cual grupo determinado de personas o determinado, por ejemplo, figura pública y posteriormente sea en contra de otra, ¿sí? O en contra de un grupo determinado de personas. Los seres humanos a veces se manejan por intereses o incluso se unen por intereses en común. Entonces, tenemos que ver esta gran diferencia, ¿no? Y situaciones en las que podemos estar los seres humanos, ¿no? Hoy puede ser algo totalmente favorable para un grupo de personas y posiblemente después sea totalmente diverso, ¿no? Por situaciones y esta connotación en la que los seres humanos de alguna manera inducen a tener un criterio sobre una figura determinada, al rato puede ser totalmente contraria, ¿no? Dependiendo quizás el propio comportamiento de la persona o la situación en la que se encuentra, pues alguien que es hoy popular puede no serlo posteriormente, ¿no? O alguien que es totalmente carismático para el pueblo posteriormente no puede hacerlo. O alguna, por ejemplo, ahí sí no quisiera entrar mucho en detalle, pero temas incluso religiosos, ¿verdad? Nos llevaron en su momento incluso a una guerra mundial donde quizás el discurso inicial fue por una situación y terminó totalmente en otro. Entonces, yo creo que debemos de aprender de la propia historia, ¿no? De lo que hemos vivido para ir mejorando las sociedades, ¿no? Yo creo que el contexto jurídico y la normatividad, por eso el derecho es tan hermoso, el que venga a regular las relaciones de los seres humanos y la convivencia social y a marcar estos límites necesarios cuando se desbordan quizás las intenciones o los intereses de ciertas personas. Es importante poner estos límites partiendo de un apartado constitucional que se traduzca posteriormente en las demás disposiciones jurídicas a las cuales, y bueno, obviamente los órganos que están encargados de hacerlos valer y de transparentarlos, ¿no? Ante todos para que podamos hacer uso de esos derechos. Yo creo que es tan valioso y tan importante que el contexto jurídico nos dé esa certidumbre y esa seguridad jurídica, por lo cual yo considero importante
que el tema de los discursos de odio en nuestro sistema jurídico mexicano sea definido con esa claridad para incluso establecer esas limitaciones y no sea algo genérico, ¿no? Y dice ahí incluso estas resoluciones, ¿no? En su contexto, pues finalmente no hay manera de sancionarlo y siempre buscamos esos vacíos, cómo cubrirlos, ¿no? Y cómo resolverlos jurídicamente, ¿no? Para que las personas no queden desprovistas de este derecho constitucional, ¿no? Seguimos con la siguiente, por favor. Y bueno, los discursos de odio los discursos de odio son contrarios a los valores fundamentales del sistema jurídico, como los derechos humanos y la democracia constitucional. Los discursos de odio son caso especial de discurso discriminatorio que se caracteriza, entre otras cosas, por promover la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados por cuestiones religiosas, de origen étnico o nacional. En casos extremos abogan por el exterminio de esas personas o grupos por no reconocer igual dignidad humana. Ahora viene el artículo 1 constitucional y el 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación por razones de religión o por origen étnico o nacional. Los artículos 13 de la Convención y el 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe toda apología del odio nacional, racial o religioso que incite a la violencia o a la discriminación. La Convención Internacional sobre la Eliminación y de todas las formas de discriminación prohíbe toda discriminación racial, toda difusión de ideas racistas, toda incitación a la discriminación y toda violencia motivada por razones y la propia ley para prevenir y eliminar la discriminación en lo que anteriormente era el Distrito Federal y hoy es la Ciudad de México, prohíbe cualquier forma de discriminación, como entre otras las conductas que inciten a la exclusión, persecución, odio, violencia, rechazo o difamación de personas o de grupos determinados, ¿no? Si bien la libre expresión de las ideas ya marca algunas limitaciones específicas, este artículo 1 constitucional y bueno, la manera en que de alguna manera pudiéramos involucrarlos incluso con otro tipo de actividades, sobre todo el que de alguna manera impulsó este amparo directo en materia de una relación laboral, pudiéramos pensar que tiene que ver un discurso de odio en materia de tema de una relación laboral. Y bueno, ahí hablamos de situaciones que incluso ahora la Ley Federal de Trabajo ha iniciado o se ha preocupado por echar una mirada a estas relaciones laborales y sabemos que a partir de también de ellas pueden surgir actos violentos o discriminatorios donde de alguna manera pueden ser promovidos o provocar quizás incluso con el propósito de impulsar a personas por ejemplo, a desistir de permanecer en alguna institución o en alguna organización o alguna empresa en específico y que estos discursos o estas maneras o prácticas lleven a cabo de alguna manera, si la ley o la Constitución prohíbe estrictamente no permitirle, por ejemplo, el acceso o la contratación a determinadas personas, pues sí quizás inviten a no permanecer en determinado espacio laboral a determinadas personas consideradas según los criterios o la manera de pensar o de proceder de quienes pudieran estar al frente de esa negociación o empresa con el propósito de justificar o motivar que esas personas no permanezcan, ¿no? Entonces, fíjense cómo
aparentemente, y además que acabó en una situación de orden totalmente civil, no laboral, ¿verdad? En donde se pide la reparación del daño, pero sobre todo que es motivada por una circunstancia completamente discriminatoria e influida o quizás impulsando o motivada con la intención de que una persona dejara de permanecer a una determinada relación laboral. ¿Continuamos? Y bueno, los discursos de odio, la respuesta del sistema jurídico cuanto a la expresión debe ser gradual en función de una pluralidad de circunstancias que deben ser ponderadas cuidadosamente por el legislador y por los jueces. ¿Qué quiere decir? Que debemos generar esta, ¿cómo le diré?, cultura de revisar de manera minuciosa en qué casos nos vamos a encontrar en esta hipótesis que marca esta resolución, ¿no? El discurso de odio es contrario a los valores fundamentales en que se asientan los derechos humanos, sin duda, y la democracia constitucional, como igualdad, la dignidad e inclusión, la posibilidad de sus destinatarios a ejercer en condiciones de igualdad, consideración y respeto su libertad de expresión. No obstante, de aquí nos sigue sin duda que todo discurso de odio debe ser reprimido. Entonces, aquellos que tengan esta posibilidad de alguna manera frenar estas expresiones que no signifique una represión, sino una reflexión más que nada, a evitar este tipo de situaciones y no de incitarlos, al contrario, ¿no? Debe de buscar la manera, sobre todo, y ser muy cuidadoso, el legislador al regularlo y los juzgadores al reprimir, ¿no? Al sancionar de alguna manera. Pero sí tendríamos que buscar quizás esa posibilidad de determinar y de definir con precisión todo este contexto para poder advertir a aquellas personas que de alguna manera puedan realizar estas prácticas, poderlas decir, ¿sabes qué? Es como decirte, ¿sabes qué? Esto no se hace, ¿no? Esto no lo debes de hacer y no lo debes, vuelvo a repetir, normalizar, porque finalmente acuérdense que todo mal comportamiento a veces provoca esa o va generando una bola de nieve que puede ir creciendo y finalmente nos puede golpear en la cara todo este tipo de situaciones que de alguna manera, expresadas de alguna o cualquier manera, a través del medio que sea, incluso, ya ahorita lo decía este caso en particular, incluso una marca, algún símbolo, algún signo, pudiera ser detonante de una situación no solamente discriminatoria, sino violatoria de derechos consagrados en nuestra Constitución y también observada por los organismos internacionales. Hay una situación, y retomando el tema de los jóvenes, recordamos, por ejemplo, ahora que hemos estado trabajando este proyecto de Juventudes Amplificadoras de Paz a la mano de la maestra Sara Gómez Cosío, con el tema de buscar, por ejemplo, en el caso de Nayarit, que prohíbe los narcocorridos. Vemos que aparte de ser apología del delito, ¿verdad? Los jóvenes han tomado quizás de manera por ese tema que les decía, donde están en una etapa de formación, de generar su propio criterio, formar sus propios ideales, ¿verdad? Donde quizás normalizar, escuchar todo ese tipo pues de alguna manera hablar de estas personas que se dedican a estas actividades ilícitas, pues considerarlos como incluso como héroes nacionales, pues finalmente ellos y las personas que lo escuchan, no se diga más, si las niñeces mexicanas lo llegan a oír, ¿no? Entonces, obviamente, vamos generando una cultura donde normalizamos
que las personas que cometen este tipo, que finalmente después nos vamos a dar cuenta que cometen ilícitos, pues parecen ser héroes nacionales que vengan a resolver, incluso porque pues finalmente ello es lo que escuchan, ello es lo que ven y lo normalizan de alguna manera. Entonces, es importante que podamos identificar en qué espacios o a través de qué manera vamos a poder localizar estos discursos de odio sin ser, vuelvo a repetir, necesariamente unos grandes comentarios o grandes quizás discursos en los que pues se hable de temas en específico, ¿no? No necesariamente va a ser ello. Nosotros estamos desarrollando de la mano también el proyecto Observatorio Mujeres Paz, perdón, sobre todo hemos estado trabajando los temas de la cultura de la paz a través de este observatorio Mujeres, Paz y Seguridad, en donde pues hemos de alguna manera llevado de la mano y apoyados por otros organismos de tipo internacional con la finalidad o con el propósito de podernos allegar no solamente de literatura, sino de hacer alianzas que vengan, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de aquí del Estado de Nayarit, con el propósito de buscar todos estos instrumentos. Nosotros ya hablamos de temas de seguridad pública en los sistemas jurídicos de América Latina. Hicimos un estudio comparado donde buscamos encontrar algunas respuestas. Ahora tratamos a través de estos nuevos proyectos buscar soluciones a esas respuestas que obtuvimos de alguna manera de este trabajo generalizado y tratar de ir llevando un poquito de la mano, quizás con estas instituciones y con estos organismos, poder compartir, que es lo que quisimos hacer esta mañana, ya tarde del día de hoy, con este tema de la erradicación de los discursos de odio en las juventudes mexicanas. Bueno, quiero quedar a su disposición junto con la maestra Sara, ¿verdad? Para compartir si tienen alguna duda sobre el tema. Estas son nuestras redes sociales y bueno, quiero decir que algunos de los que están aquí presentes, bueno, son parte de este proyecto de investigación. Y bueno, quedo a sus órdenes y la maestra Sara también. ¿Les parece que abramos una ronda de preguntas y respuestas? Aprovechamos también que en el chat nos están solicitando la liga de registro para la emisión de las constancias. A la brevedad posible se las estaremos compartiendo. Así que si alguien tuviera pues algún comentario que aportar a estas pues precisiones que nos han compartido durante esta mañana, tanto la doctora María Dolores Cosío como la maestra Sara María. En el chat ya aparece la liga del registro para que nos apoyen con sus datos y poder enviarles y emitirles su constancia de participación. Bueno, pues en lo que alguien se anima a hacer algún planteamiento, pues sí, es importante compartir y bueno, sobre todo quizá abonar un poquito a los comentarios que nos han dado a conocer, compartiendo sí sus conocimientos y toda esta experiencia. Es importante pues fomentar esta empatía y la comprensión hacia las personas y los grupos que suelen ser objetos de discurso de odio. Es importante pues sí también que antes de que se comparta o se pueda responder a un contenido que sabemos puede ser potencialmente dañino, es importante reflexionar y sobre todo verificar toda esta información. Hay que hacer lo propio, hay que contribuir a tener pues una sociedad pues
empática, responsable y sobre todo pues, fomentando esta cultura de la paz. Bueno, parece que no tenemos nada más que abonar. Yo me permito presentar la constancia y este reconocimiento a estas brillantes aportaciones de nuestras expositoras, a nombre, por supuesto, de nuestro presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, a nombre del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy. Se le damos lectura a este reconocimiento de participación y que a la brevedad posible se las haremos llegar. No sé si nos puedan apoyar nuestros compañeros de logística con la proyección de la constancia, por favor. Bueno, en lo que se proyecta, obviamente, pues este reconocimiento es muy importante para nosotros. Y bueno, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales, otorga la presente constancia a la maestra Sara María Gómez Cosío por haber dictado la conferencia Erradicación de los discursos de odio en las juventudes mexicanas, impartida de manera virtual el día de hoy, jueves 10 de julio de 2025, Tepic Nayarit, a 10 de julio de 2025. La firma, por supuesto, el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Y de la misma forma, por supuesto, también hacemos lo propio con este reconocimiento a la doctora María Dolores Cosío Rivera, quienes también, bueno, ella nos estuvo impartiendo pues todas estas importantes reflexiones que el día de hoy nos reunieron con este título tan importante como es la erradicación de los discursos de odio en las juventudes mexicanas. Y bueno, pues reiterarles nuestro agradecimiento a nuestras ponentes y sobre todo también a cada uno de ustedes por su participación. Algo más que quisieran agregar, tanto la doctora como la maestra. Sara. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir estos trabajos de investigación. También hemos tenido la oportunidad de ya hablar en otros foros internacionales acerca de la erradicación de los discursos de odio y hacer como este estudio de los antecedentes, pero sí nos parece sumamente fundamental poderlo aterrizar en los espacios locales, ¿no? Para poder ver así el cambio establecido no solamente desde la investigación, sino desde las políticas públicas que se promueven en los diferentes espacios. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir en este foro tan importante y lleno también de personas que están completamente interesadas y dedicadas a la promoción y a la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Doctora María, ¿algo más que quisiera agregar? Pues nuevamente agradecer la invitación. Quedamos abiertos a poder recibir cualquiera de sus dudas o incluso compartir información que le pudiera ser valioso quizás a alguno de los participantes, ¿verdad? Estaremos en nuestras redes sociales y bueno, con el compromiso claro de poderles contestar en su momento, ¿verdad? Para poder apoyar incluso sus investigaciones que estén desarrollando. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, reiteramos pues nuestro compromiso con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias principalmente a ustedes por atender pues esta invitación de nuestras autoridades organizadoras de este importante seminario permanente y cultura de la paz. Muchas gracias a nuestros participantes. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente sesión. Hasta entonces.